Algunos días después, en el campo de batalla, un guerrero anunció a Joacán la llegada inminente de la tribu Ralph, lista para ayudar en la batalla. El jefe de la tribu Ralph, reconociendo a Joacán, le habló recordándole que había pasado mucho tiempo desde su última reunión. Joacán lo saludó calurosamente llamándolo por su nombre, Carl, y expresó su sorpresa al verlo responder positivamente al llamado de Tallard, a pesar de su reputación de rechazar cualquier solicitud externa debido a su amor por su esposa. Carl explicó que si se tratara de otra tribu, no habría aceptado intervenir. Pero para Tallard era diferente. Joacán era un amigo querido para él. Carl confirmó que había traído los objetos solicitados y trajo un carro con polvo de halcón negro para Joacán, explicando que eso debería ser suficiente para contrarrestar a los shifters. Joacán sonrió al reconocer que eso podría incluso ser más que suficiente. Intrigado por uno de los carros, preguntó a Carl qué contenía. Carl le susurró discretamente el contenido al oído, lo que llevó a Joacán a preguntarle si era realmente cierto. Carl confirmó que si lo tenían, ganarían la guerra contra los shifters. Poco después, Joacán y su ejército, acompañados de las tropas de la tribu Ralph, lanzaron un ataque sorpresa sobre la vanguardia de Bryon. Antes de que los guardias se dieran cuenta, fueron invadidos. Un guardia gritó sobre el ataque, anunciando que estaban siendo atacados por los bárbaros. Joacán se encontró frente a un general de Bryon que le pidió que se detuviera. Declaró que no querían enfrentamientos innecesarios y propuso discutir si querían algo. Intrigado, Joacán preguntó por la identidad del general. Este respondió que era el príncipe del reino de Bryon y cuestionó a Joacán sobre su estatus como gran rey de Tallard. Joacán respondió con seguridad, confirmando su título, y preguntó cómo se atrevía un simple príncipe de Bryon a ordenar al gran rey de Tallard. El príncipe, desconcertado, guardó silencio por unos minutos antes de declarar que sabía lo que querían: la eliminación de los tuelles de dragones. Propuso entregarlos a cambio de que el rey de Tallard detuviera el ataque contra el ejército de Bryon. Intrigado, Joacán le preguntó por qué debería hacerlo, dado que fueron ellos mismos quienes se aliaron con los tuelles de dragones. El príncipe explicó que Bryon nunca había deseado esta guerra. Le hizo entender que solo había obedecido las órdenes de su padre y que no había tenido elección. Añadió que no quería ver más sacrificios inútiles. Tulán se acercó a Joacán y le preguntó si realmente podía confiar en el príncipe. Joacán guardó silencio por un minuto. Luego le dijo a Tulán que fuera a ver a los guerreros y les ordenara detener el ataque contra el ejército de Bryon y retirarse temporalmente. Tulán se fue inmediatamente y Joacán le pidió al príncipe de Bryon qué hacía aún allí, ordenándole que se diera prisa y sacara a sus tuelles. El príncipe se inclinó ante Joacán y le agradeció por haberlos perdonado a él y a sus tropas. Prometió no olvidar esa bondad. Susurrándole a Joacán, indicó que los shifters saldrían por otra entrada y probablemente atacarían desde arriba. Les instó a permanecer alerta y luego se fue. Mientras tanto, los tuelles de dragones, posicionados en lo alto, discutían entre ellos, sorprendidos por el ataque de Tallard. Se preguntaban si los guerreros de Tallard no tenían miedo. El líder del grupo, notando algo extraño, señaló que era imposible que los guerreros de Tallard ya se hubieran retirado. Entonces, la tribu Ralph lanzó polvo de halcón negro sobre los shifters, desestabilizándolos al instante. Carl, el líder de la tribu Ralph, liderando el asalto, se precipitó y con un gesto preciso atravesó el corazón del líder de los shifters. Declaró sentir que su cuerpo se relajaba después de mucho tiempo de tensión. Tulán, observando la escena desde abajo, quedó sorprendido por la efectividad del polvo de halcón negro. Joacán le explicó que no era solo el polvo, que no era suficiente para neutralizar a los shifters y causarles mucho dolor. Señaló que lo que los hacía vulnerables eran esas plumas. Joacán mostró las plumas a Tulán y le dio una, animándolo a atarla a su muñeca, luego montó su caballo. Tulán le preguntó a Joacán a dónde iba solo. Joacán le respondió que para poner fin definitivamente a esta guerra, debían capturar a todos los tuelles en fuga.
Algunos días después, en Brión, el rey leía una carta y maldecía la alianza entre los guerreros de Tallard y la tribu Ralph. Marisa, que estaba a su lado, pensó que esa era la razón por la que él vacilaba en embarcarse en esta guerra mientras los Shifters todavía tenían debilidades. Sin embargo, comprendió que no tenían más opción que apresurarse, ya que el líder religioso se había aliado con Tallard. Ella se acercó al rey y lo abrazó, preguntándole por qué estaba tan enojado y si había algo que lo preocupara. El rey respondió que no era nada grave, pero estaba irritado por los constantes actos de sus bárbaros. Entonces Marisa le aseguró que Brion no perdería esta guerra, infundiendo un poco de optimismo en sus palabras. El rey, recobrando un tono más confiado, declaró con fuerza que, por supuesto, sin duda alguna, ganarían esta guerra y que solo debía ser un poco más paciente. Ella le sonrió, expresando su confianza en él. Sin embargo, en sus pensamientos no compartía esa certeza. Secretamente despreciaba al rey, considerándolo un viejo tonto. No le importaba si Brion ganaba o perdía la guerra. Siempre y cuando pudiera poner sus manos sobre Tallard, estaría satisfecha. Entonces él estaría a su merced. Más tarde, después de la batalla, los soldados conversaban entre ellos. Uno de ellos afirmaba a su compañero que, mientras tuvieran polvo de halcón negro, los Shifters ya no representarían una amenaza para ellos. El otro asentía, añadiendo que ahora que habían sido desenmascarados, sus flechas ya no eran efectivas y se habían vuelto impotentes. Karl, que también estaba sentado con ellos junto a Hakon, le preguntaba si estaba de acuerdo. Karl quiso saber si Hakon pensaba que los Shifters eran ahora solo una amenaza menor con el uso del polvo de halcón negro. Hakon respondió que no estaba seguro, subrayando que si ese fuera el caso, los Shifters habrían sido completamente aniquilados por las tribus Ralph. Karl pensaba que tenía razón y explicó que la transformación de los Shifters es generalmente temporal, por eso el polvo de halcón negro es eficaz y funciona sobre ellos. Sin embargo, también hay algunos que pueden cambiar su apariencia de manera permanente. Intrigado, Hakon pidió saber más. Karl le explicó que esto es posible después de que hayan matado a un humano y comido su corazón. Hakon, sorprendido al enterarse de esto, no pudo decir una palabra. Karl continuó explicándole que así es como pueden cambiar su apariencia en cualquier momento, añadiendo que también pueden modificar el color de su cabello o su piel. Son criaturas realmente temibles. Hakon le preguntó entonces si los Shifters que han cambiado permanentemente no se ven afectados por el polvo de halcón negro. Karl respondió afirmativamente, añadiendo que el polvo debe tocar directamente la piel de los Shifters para suprimir su camuflaje. Hakon expresó su preocupación, señalando que no sería fácil, especialmente dado que llevan armaduras. Pensaba que aún quedaban unos 10 Shifters que no habían capturado. Hakon se dio cuenta de que esta tarea podría llevar más tiempo del previsto y sentía especialmente la ausencia de Lucina ese día. Mientras tanto, en el palacio de Tallard, Titi trajo los libros que Lucina había solicitado, aquellos sobre el templo de Brion, la religión de Camer, el poder divino y la tribu lunar. Lucina le agradeció calurosamente. Titi notó que Lucina había estado leyendo mucho últimamente y que su velocidad de lectura parecía haber aumentado. Lucina explicó que no tenía nada más que hacer de todos modos, y si no mantenía su mente ocupada, solo se preocuparía por Hakon. Después de la partida de Titi, Lucina permaneció sola, sumida en sus pensamientos. No podía evitar pensar en Hakon, quien se había ido a la guerra hace ya varios meses. A pesar de esto, Tallard no mostraba ningún signo de cambio estacional, lo que daba la impresión de que Hakon se había ido no hace tanto tiempo. Lucina se forzó a apartar los pensamientos sobre Hakon de su mente y decidió sumergirse en la lectura de un libro. Abrió un libro sobre la tribu lunar, pero vio que contenía poca información. Sin embargo, recordó lo que Gilai le había dicho sobre esta tribu, explicando que eran los fundadores de la religión Camer y que poseían un poder especial relacionado con la luna, además de su poder divino de sanación. Intrigada, Lucina se preguntó si había heredado ese poder lunar. Mientras hojeaba el libro, se topó con la foto de una persona que le parecía extrañamente familiar.
Se levantó para mirarse en el espejo y notó un sorprendente parecido con esa persona. Se preguntó si era la misma persona que Fuka había mencionado haber visto en la residencia Bryan. Sumida en su lectura, Lucina descubrió el nombre de la princesa Libervrar Rumaru, heredera del reino de Loar, cuna de la religión Khmer. Asombrada por el parecido entre la princesa y ella misma, se preguntó si era simplemente una coincidencia o si había un vínculo ancestral entre ellas. De repente, Lucina fue sorprendida por un dolor intenso en el abdomen, una sensación inusual que la preocupaba. Las contracciones, cada vez más frecuentes en los últimos tiempos, la perturbaban profundamente. Sus pensamientos se dirigieron hacia las palabras de Adar sobre los dolores relacionados con la gestación de un dragón. En un estado de gran angustia, llamó a Titi en busca de ayuda, pero el dolor persistía, implacable. Titi acudió rápidamente, alertada por los gritos de Lucina. Reconociendo la gravedad de la situación, salió a buscar ayuda. Más tarde, la sacerdotisa del palacio y otra mujer vinieron a examinar a Lucina. Esta última anunció que la situación era grave. Titi, confundida, le preguntó qué estaba pasando. La mujer respondió que parecía que el bebé estaba a punto de nacer. Titi se sorprendió por esta noticia. La mujer explicó que aún faltaba mucho para alcanzar los 10 meses de gestación, pero que era común en aquellos que concebían descendientes de dragón. Sin embargo, el mayor problema en ese momento era la ausencia del rey a su lado. Lucina tranquilizó a Titi diciéndole que estaba bien y que no tenía intención de decirle nada a Hakan. Titi respondió preguntando a Lucina qué quería decir con eso, tratando de entender si realmente pensaba dar a luz al niño sin que el rey estuviera informado. Argumentó que el rey también debería compartir la espera y la alegría de la llegada de su hijo. Lucina sonrió a Titi, asentiendo a sus palabras. La sacerdotisa anunció entonces que informaría rápidamente al gran rey de Tayar sobre la situación. Titi la instó a hacerlo sin demora. Entonces envió un cuervo al gran rey de Tayard para comunicarle la noticia, pero otro pájaro mensajero también fue enviado a Marisa en Bryan por un espía infiltrado en Tayard. Marisa mostró una sonrisa diabólica al leer la carta.